La verdad más desestabilizadora que puedes escuchar sobre la realidad es esta: el presente no está creando el futuro está seleccionando el presente. Esta afirmación por sí sola rompe casi todo lo que te enseñaron sobre causa y efecto, sobre esfuerzo, sobre planificación y sobre manifestación. Porque si el tiempo fuera realmente lineal, entonces el esfuerzo siempre precedería al resultado, y la paciencia siempre sería recompensada en una secuencia lógica. Pero cuando observas la realidad con atención, no se comporta así. Solo parece comportarse así cuando la simplificamos. Lo que experimentas como el ahora no es el punto de inicio. No es el comienzo de nada, es un punto de convergencia, un momento en el que múltiples futuros ya existen como probabilidades, y uno de ellos está tirando activamente de tu atención, de tus elecciones y de tu tono emocional hacia sí mismo. No te estás moviendo a través del tiempo tanto como el tiempo se está reorganizando alrededor del estado que estás estabilizando internamente. Por eso ciertos momentos de la vida se sienten inevitables mucho antes de que ocurran. Los percibes antes de entenderlos, los sientes antes de poder explicarlos. Te sientes atraído, inquieto o extrañamente en calma sin saber exactamente por qué. La mente suele interpretar esto como intuición o como ansiedad, pero algo mucho más profundo está ocurriendo. Un estado futuro ya ha alcanzado suficiente coherencia como para empezar a influir en el presente. Y esta influencia no necesita que seas consciente de ella, no necesita que la entiendas, solo necesita resonancia. La física lleva décadas enfrentándose a esta idea. En los modelos no lineales del tiempo, pasado, presente y futuro coexisten dentro de una misma estructura. No están separados, no están en fila. Lo que cambia no es el tiempo en sí, sino que parte de esa estructura se vuelve real para la experiencia. El observador no espera que el futuro llegue. El observador se alinea con una versión de la realidad y el tiempo se organiza a partir de esa alineación. Esto significa que la manifestación no consiste en construir algo que todavía no existe. No consiste en crear desde cero. Consiste en sintonizarte con una versión de la realidad que ya existe. Y comprender esto lo cambia todo desde la raíz. Esto redefine por completo la idea de esfuerzo. Si el futuro ya existe como potencial, entonces empujar desde el presente es ineficiente. Estás intentando generar movimiento desde el lado equivocado de la ecuación. La fuerza no nace del ahora. No nace del empuje, ni de la insistencia, ni del sacrificio constante. La fuerza nace de la alineación con algo que ya existe por delante de ti. Cuando esa alineación ocurre, el movimiento deja de sentirse pesado. Las acciones se sienten más ligeras, las decisiones se vuelven evidentes y el impulso aparece sin fricción. No porque estés haciendo más, sino porque has dejado de resistir el tirón. La mayoría de las personas no perciben esto porque la mente está profundamente condicionada por la lógica lineal. La lógica lineal se siente segura. Dice, si hago X, entonces ocurrirá Y. Dice que el esfuerzo precede al resultado y que el control garantiza el desenlace. Pero la realidad no opera sobre garantías, opera sobre probabilidades. Y las probabilidades no están determinadas principalmente por la acción externa, sino por el estado interno desde el que esa acción emerge. Por eso dos personas pueden tomar exactamente los mismos pasos, hacer lo mismo, seguir el mismo método, y aún así experimentar resultados completamente distintos. Los pasos eran idénticos. La línea temporal con la que estaban alineadas no lo era. La diferencia no estaba en lo que hicieron, sino en desde dónde lo hicieron. El mismo comportamiento, emitido desde estados internos distintos, activa probabilidades distintas. Cuando el futuro comienza a estar activo, deja huellas claras en el presente. Puedes notar que ciertos objetivos pierden carga emocional, no porque ya no te importen, sino porque ya no están en duda. Puedes sentir que te desprendes de identidades antiguas sin haber tomado una decisión consciente de cambiar. Puedes atravesar periodos de aparente quietud externa, donde nada parece avanzar, pero internamente todo se siente extrañamente estable, como si algo ya estuviera resuelto a un nivel profundo. Estos momentos no son retrasos, no son bloqueos, no son señales de que algo va mal, son recalibraciones. El presente se está reorganizando para coincidir con un futuro que ya ha empezado a ejercer influencia. Es aquí donde muchas personas se confunden y creen que están estancadas o perdiendo motivación. En realidad, lo que está ocurriendo es que la causalidad está cambiando de dirección. El viejo modo de generar movimiento deja de funcionar porque ya no es necesario. La presión deja de producir resultados porque el sistema ya no responde a la fuerza. El futuro no requiere empuje, requiere disponibilidad. Y la disponibilidad solo aparece cuando el presente deja de insistir en tener el control.
Cuando comprendes que el futuro no es algo a lo que llegar, sino algo que ya está interactuando contigo, la manera en que te relacionas con el tiempo cambia por completo. Dejas de preguntarte cuánto falta. Dejas de negociar con el calendario. Dejas de medir el progreso únicamente en señales visibles. Empiezas a observar algo mucho más fiable: la coherencia interna. El momento en que tu estado interno se vuelve compatible con una versión futura de ti, esa versión comienza a moldear automáticamente tus elecciones en el presente. No tienes que forzarte, no tienes que convencerte. Las decisiones empiezan a surgir de forma natural porque ya no hay conflicto interno. Esto explica por qué el tiempo se siente extraño durante los grandes cambios. Los días parecen mezclarse. Las prioridades antiguas se disuelven. Aparecen impulsos nuevos sin una causa lógica evidente. No estás perdido. No estás retrocediendo. Estás siendo reorientado. El futuro que ya es coherente está reorganizando el presente para poder manifestarse sin fricción. Si el tiempo fuera únicamente lineal, la realidad sería completamente predecible. La causa siempre precedería al efecto y el esfuerzo siempre garantizaría resultados. Pero la física moderna ha mostrado algo mucho más inquietante. El tiempo no fluye de la forma en que la mente humana lo experimenta. Lo que percibimos como una línea hacia adelante es una interpretación limitada creada por el cerebro para poder navegar la complejidad. Debajo de esa percepción, el tiempo se comporta más como una estructura que como un río. En la física contemporánea, especialmente en la teoría cuántica y la relatividad, el tiempo se describe como un bloque. Pasado, presente y futuro existen simultáneamente dentro de una misma estructura informacional. Nada se crea momento a momento. No hay una hora fabricando un después. Lo que ocurre es que distintos segmentos de esa estructura se vuelven reales para la experiencia dependiendo del estado del observador. El futuro no es un espacio vacío esperando a ser llenado. Ya existe como un conjunto de probabilidades, algunas más fuertes, otras más débiles. Y lo que determina cuál se vuelve real no es el paso del tiempo, sino el grado de coherencia interna con esa probabilidad. Esto explica por qué la manifestación no obedece a calendarios. El campo no mide días, semanas ni años. No responde al paso del tiempo. Responde a la fuerza de la señal. Cuando la señal interna se estabiliza, la probabilidad cambia de inmediato. El resultado visible puede aparecer más tarde, pero la decisión ya ha sido tomada a nivel estructural. Por eso los resultados suelen sentirse repentinos. Desde la perspectiva humana parecen inesperados. Desde la perspectiva cuántica eran inevitables. El problema es que la mayoría de las personas intenta generar coherencia empujando el presente. Creen que la acción crea alineación. En realidad, es la alineación la que crea la acción correcta. Cuando el estado interno está fragmentado, las acciones dispersan energía entre múltiples probabilidades. Cuando el estado interno está unificado, incluso las acciones pequeñas tienen un impacto desproporcionado porque están respaldadas por el campo. Esto también explica por qué pensar no es suficiente. El pensamiento es solo una capa de la señal. El cuerpo, las emociones, la identidad y las expectativas emiten mucha más información que la intención consciente. La realidad no responde a lo que dices que quieres, responde al patrón completo que estás emitiendo. Y ese patrón está profundamente influido por tu relación con el tiempo. Cuando crees que el futuro es algo que tienes que alcanzar, emites separación. Y la separación debilita la coherencia. Pero cuando experimentas el futuro como algo que ya está activo, algo que ya te está influyendo, la señal cambia. El sistema nervioso se relaja. La mente deja de apresurarse. El cuerpo deja de anticipar peligro. Esa relajación no es pasividad. Es alineación con una probabilidad que ya no se siente distante. Por eso muchas personas experimentan claridad antes de que ocurra el cambio externo. Se sienten tranquilas antes de que las cosas se muevan. Sienten menos urgencia justo antes de un gran avance. No son coincidencias emocionales. Son indicadores de que el sistema interno se han sincronizado con un estado futuro lo suficiente como para que la resistencia ya no sea necesaria. El presente simplemente está alcanzando al futuro. A partir de aquí, la manifestación deja de girar en torno al esfuerzo y empieza a girar en torno a la orientación. En lugar de preguntarte qué deberías hacer ahora, la pregunta más precisa se vuelve: ¿con qué futuro ya estoy alineado? Porque la alineación determina el comportamiento de forma automática. Cuando hay coherencia no necesitas motivación. El movimiento ocurre por sí solo. El tiempo deja de sentirse como un enemigo. Deja de ser algo que tengas que gestionar, acelerar o vencer. Empieza a sentirse como algo que se reorganiza alrededor de la estabilidad interna.
Cuando dejas de forzar al presente para que produzca el futuro gana espacio para dar forma al presente. Aquí surge una comprensión aún más profunda. Partes de tu futuro ya están influyéndote ahora mismo. La cuestión no es si esto está ocurriendo. Está ocurriendo. La verdadera cuestión es cómo reconocer a qué futuro estás respondiendo. Hay una razón por la que algunas decisiones se sienten obvias antes de que tengan sentido lógico. Una razón por la que ciertos caminos pierden su carga emocional de un día para otro. Una razón por la que a veces te sientes impulsado hacia cambios que no habías planeado conscientemente. Estas experiencias suelen etiquetarse como intuición o coincidencia, pero se entienden mejor como retroalimentación de un estado futuro que ya han alcanzado coherencia suficiente. Desde una perspectiva cuántica, la identidad no está fija en el tiempo. Existe como un rango de configuraciones potenciales, cada una asociada a un estado interno distinto, a patrones de comportamiento distintos y a realidades externas distintas. Cuando una de estas configuraciones se vuelve más coherente que las demás, empieza a ejercer influencia hacia atrás, no de forma metafórica, sino informacionalmente. El presente comienza a reorganizarse alrededor de la versión de ti más estable disponible en el campo. Esto explica por qué el crecimiento suele sentirse desorientador antes de sentirse empoderador. La mente espera que el cambio se sienta como progreso, pero muchas veces se siente como desconexión. Las motivaciones antiguas dejan de funcionar. Las recompensas familiares dejan de satisfacer. Incluso puedes sentir indiferencia hacia metas que antes protegías con intensidad. Esto no es apatía, es reorientación. La versión futura de ti ya no necesita esos impulsores, así que el presente empieza a soltarlos. La neurociencia respalda esto de forma sutil. El cerebro está constantemente actualizando su modelo de quién eres basándose en futuros predichos. Cuando una nueva identidad se vuelve más probable, el cerebro comienza a ajustar el comportamiento de forma anticipada. Los hábitos cambian, la atención se redirige. Las respuestas emocionales se suavizan o se intensifican sin una causa clara. El sistema no está esperando confirmación, se está preparando para la coherencia. Desde una perspectiva espiritual, esto es a lo que muchas tradiciones se refieren cuando hablan de convertirte en la versión de ti que ya vive el resultado. Pero esto no tiene que ver con fingir ni con visualizar con más fuerza. Tiene que ver con coherencia de identidad. Cuando la versión futura de ti se siente internamente real, el presente empieza a alinearse con ella de forma automática. No necesitas disciplina para actuar en coherencia con quien crees que eres. El comportamiento sigue a la identidad sin esfuerzo. Por eso la resistencia suele aparecer justo antes de los grandes cambios. Cuando una identidad futura comienza a influir en el presente, desestabiliza los patrones antiguos. El ego interpreta esto como una pérdida de control. El sistema nervioso puede interpretarlo como incertidumbre. Pero lo que realmente está ocurriendo es una sustitución. Una configuración interna está perdiendo dominio mientras otra lo está ganando. La incomodidad no es fracaso, es transición. Muchas personas intentan detener este proceso porque se siente extraño. Intentan volver a rutinas antiguas, a motivaciones antiguas, a líneas temporales conocidas. Pero una vez que un estado futuro ha alcanzado suficiente coherencia, el tirón no desaparece. Espera. Y cuanto más te resistes, más fricción interna experimentas. El flujo solo regresa cuando dejas de luchar contra la dirección de la reorganización. Aquí es donde la manifestación se vuelve profundamente personal. No estás atrayendo eventos aleatorios. Te estás alineando con versiones de ti que ya existen como potencial. La pregunta no es si tu yo futuro te está influyendo. La pregunta es cuál de esos futuros está ganando ahora mismo la guerra interna de la señal. El que nace de la urgencia y el control, o el que se apoya en la estabilidad y la claridad. A medida que esta comprensión se asienta, empiezas a notar algo sutil pero constante. El presente ofrece menos distracciones. Algunas puertas se cierran sin drama. Ciertas opciones simplemente dejan de aparecer. Esto no es el universo limitándote. Es el futuro estrechando probabilidades para que el presente pueda reorganizarse de forma más eficiente. Menos ruido, menos elecciones, movimiento más limpio. Cuando dejas de forzar resultados y empiezas a escuchar los ajustes internos que ya están ocurriendo, la manifestación deja de sentirse misteriosa. Comprendes que nunca estuviste persiguiendo el futuro. Estabas siendo preparado por él. Y la preparación no siempre se siente emocionante. A veces se siente silenciosa. A veces se siente vacía. Pero ese vacío no es ausencia. Es espacio que se está despejando para un estado que ya no necesita la estructura antigua para sostenerse.
Este es el punto en el que la confianza deja de ser una idea filosófica y se vuelve práctica. Confiar significa permitir que el futuro que ya está activo continúe dando forma al presente sin interferencias. Cuando haces esto, la alineación deja de ser algo que intentas mantener. Se convierte en el estado por defecto. En el momento en que el futuro empieza a influir en el presente, la mayoría de las personas interfiere sin darse cuenta. No porque dude del proceso, sino porque malinterpreta cómo debería sentirse la alineación. Esperan que la claridad sea emocionante, que la certeza sea ruidosa, que el progreso sea dramático. Cuando nada de eso ocurre, asumen que algo va mal y tratan de recuperar el control. Ahí es donde la señal se fragmenta. El futuro no tira desde la intensidad, tira desde la estabilidad, y la estabilidad suele sentirse poco destacable para un sistema nervioso acostumbrado a la urgencia. Cuando el entorno interno se aquieta, la mente empieza a buscar estimulación. Comienza a cuestionar la dirección, el momento y el significado. Ese cuestionamiento no es curiosidad genuina, es el intento de recuperar una tensión conocida. Y la tensión debilita inmediatamente la coherencia. En este punto muchas personas invierten de nuevo el proceso. En lugar de permitir que el futuro guíe al presente, exigen pruebas antes de relajarse. Quieren seguridad antes de confiar. Quieren movimiento visible antes de asentarse internamente. Pero el campo no negocia con condiciones. Solo responde cuando el estado interno deja de depender de validación externa. Aquí hay algo muy sutil. Desde fuera puede parecer que todo está bien. Sigues meditando, visualizando, haciendo el trabajo. Pero por dentro, el sistema está escaneando, esperando, monitorizando. Y monitorizar envía al campo un mensaje claro. El futuro todavía no ha sido aceptado. El futuro no desaparece, pero se detiene. No porque se haya perdido, sino porque el presente sigue indeciso. Por eso la alineación en esta fase se siente como soltar explicaciones. Dejas de justificar hacia dónde vas. Dejas de ensayar razones. Dejas de defender decisiones que aún no se han materializado del todo. Cuanto menos te explicas internamente, más limpia se vuelve la señal. El silencio aquí no es ausencia, es coherencia consolidándose. En este punto, el lenguaje deja de ser una afirmación forzada y se convierte en una herramienta de estabilización. Antes de avanzar, ancla orientación, no emoción. Escribe en los comentarios: mi futuro ya está activo. No porque ya lo sientas completamente, sino porque nombrar la dirección precede a la sensación. El sistema nervioso responde al encuadre antes que a la certeza, y la coherencia se fortalece cuando la señal se nombra en lugar de cuestionarse. No se trata de convencer a la realidad, se trata de reducir la contradicción interna. El futuro no necesita tu esfuerzo, necesita tu permiso. Y el permiso se concede en el momento en que dejas de pedirle al presente que explique lo que el futuro ya está haciendo. Cuando ese permiso se da, el tirón se vuelve innegable. Las decisiones se simplifican, la resistencia se desvanece sin ser forzada, y el presente deja de sentirse como algo de lo que quieres escapar. Empieza a sentirse como algo que se está reorganizando alrededor de un destino que ya no necesita pruebas. A partir de aquí, la relación entre esfuerzo y movimiento cambia por completo. Empiezas a notar que el progreso ya no viene de empujarte, sino de permitir que la alineación guíe tus acciones. Muchas personas creen que esto se sentirá pasivo, pero ocurre lo contrario. El movimiento se vuelve más limpio, más eficiente y sorprendentemente natural. No porque hayas dejado de implicarte, sino porque has dejado de forzar la dirección. Permitir que el futuro te arrastre hacia adelante implica soltar la creencia de que tienes que iniciar constantemente el impulso. En realidad, el impulso ya existe dentro del estado futuro con el que estás alineado. Cuando hay coherencia, la acción surge sin debate interno ni resistencia. No necesitas motivación porque no hay conflicto que superar. Te mueves porque moverte se siente obvio, no porque se sienta necesario. Aquí la paciencia se transforma. Deja de sentirse como espera y empieza a sentirse como permiso. Esperar implica carencia y anticipación. Permitir implica confianza y suficiencia interna. El campo responde de forma muy distinta a estos estados. Esperar estira las líneas temporales. Permitirlas las comprime. En el momento en que dejas de medir la distancia al resultado, la distancia colapsa. Otro cambio sutil en esta fase es tu relación con la incertidumbre. En lugar de intentar eliminarla, te vuelves capaz de moverte junto a ella. Ya no necesitas ver el mapa completo para avanzar. Ya no necesitas garantías para estar en calma. Esta neutralidad emocional no es indiferencia, es alineación. Le indica al campo que tu estado interno es estable independientemente de las condiciones externas.
A medida que esta estabilidad se profundiza, las sincronicidades dejan de sentirse sorprendentes y empiezan a sentirse naturales. Las conversaciones encajan antes de que sepas que las necesitas. La información llega justo cuando se vuelve útil. Las oportunidades no exigen esfuerzo para ser reconocidas, destacan por sí solas. La realidad comienza a comportarse como si cooperara contigo porque, internamente, has dejado de resistir su reorganización. En este punto es importante no apresurar la integración. Cuando las cosas empiezan a alinearse, aparece la tentación de acelerar, de asegurar resultados, de cerrar posibilidades. Pero acelerar desde el miedo reintroduce tensión. El futuro tira con más eficacia cuando confías en su ritmo. Y la confianza aquí no es creencia, es comportamiento. Es permitir que los procesos se desarrollen sin aferrarte al calendario. Aquí la manifestación deja de sentirse como atracción y empieza a sentirse como inevitabilidad. No una inevitabilidad dictada por el destino, sino una que nace de la coherencia. Cuando el estado interno es consistente, el mundo externo tiene menos variables que calcular. Las probabilidades se estrechan, los resultados se estabilizan, y lo que antes parecía lejano empieza a sentirse extrañamente familiar. En este punto la identidad completa su transición. Dejas de verte como alguien que se está preparando para cambiar y empiezas a experimentarte como alguien que ya vive desde un nuevo centro. Ese desplazamiento interno lo cambia todo. Ya no intentas entrar en el futuro. Permites que el presente se reorganice alrededor de la versión de ti que ya pertenece ahí. Cuando esto ocurre, el esfuerzo se vuelve opcional. El control deja de ser necesario. El futuro no necesita ser perseguido ni gestionado, solo necesita que le permitas liderar. Y cuando lo haces, el presente responde sin resistencia. Llega un momento, silencioso pero irreversible, en el que dejas de preguntarte si el futuro llegará. Empiezas a notar que el presente ya se está reordenando a su alrededor. Esto no es optimismo, es reconocimiento. El reconocimiento de que el tiempo nunca fue algo que tuvieras que controlar, acelerar o dominar. Siempre estuvo respondiendo a tu alineación interna. Cuando el futuro crea el presente, la manifestación deja de sentirse como un proceso y empieza a sentirse como una revelación. Te das cuenta de que no faltaba nada. El presente solo estaba esperando a volverse compatible. Y la compatibilidad no es esfuerzo, es coherencia. Es la ausencia de contradicción interna. Cuando tus pensamientos, emociones, cuerpo e identidad dejan de tirar en direcciones distintas, la realidad recibe una instrucción clara. Por eso los verdaderos cambios suelen llegar sin espectáculo, sin señales dramáticas, sin confirmaciones ruidosas, solo con una sensación tranquila de que algo ya está en marcha. El sistema nervioso se relaja porque ya no se siente responsable de forzar resultados. La mente se aquieta porque ya no necesita predecir cada paso. Y en ese silencio, el campo responde con claridad. El presente solo resiste cuando se le pide que demuestre algo. Cuando necesitas resultados para validar tu valor, tu seguridad o tu dirección, la resistencia sigue activa. Pero cuando tu estado interno está sentado independientemente de lo que aparezca después, la resistencia se disuelve por sí sola. Aquí es donde muchas personas dicen que todo cambió sin que intentaran hacerlo, pero la verdad es que todo cambió porque dejaron de interferir, dejaron de exigir que el presente obedeciera reglas antiguas, permitieron que una nueva línea base interna se estabilizara el tiempo suficiente para que el propio tiempo se reorganizara a su alrededor. En este nivel, la manifestación deja de girar en torno al deseo y pasa a girar en torno a la identidad. La versión de ti que ya no negocia con la realidad emite una señal extremadamente difícil de ignorar. No por su intensidad, sino por su consistencia. La consistencia colapsa probabilidades mucho más rápido que la intensidad. Y aquí la integración se vuelve esencial. La comprensión abre la puerta, pero es la estructura la que te permite quedarte al otro lado. Muchas personas tocan brevemente este estado, sienten el tirón del futuro, y luego regresan a patrones antiguos porque su sistema nervioso aún no sabe sostener coherencia sin esfuerzo. Cuando el futuro ya está activo, lo único que queda es permanecer disponible. En el momento en que dejas de empujar el tiempo hacia adelante, el tiempo empieza a tirarte exactamente hacia donde perteneces. Antes de cerrar este mensaje, es importante detenerse un instante. No para analizar más, no para entender mejor, sino para observar qué ha cambiado dentro de ti mientras escuchabas. Porque cuando una verdad es real, no se instala primero en la mente. Se instala en la sensación de calma, en la claridad silenciosa, en esa certeza que no necesita argumentos.
Lo que has escuchado no es solo una explicación sobre el tiempo o la manifestación, es una forma distinta de orientarte dentro de la realidad. Y cuando esa orientación cambia, todo empieza a reorganizarse sin que tengas que empujar nada. Estas no son ideas para creer, son llaves maestras. Cada una abre un nivel distinto de coherencia entre tu estado interno, tu identidad y la línea temporal con la que ya estás interactuando. Llave maestra 1. El presente no es el origen de tu realidad, es el punto donde convergen múltiples futuros ya existentes. Aquello con lo que te alineas internamente es lo que empieza a reorganizar el ahora, sin necesidad de forzar resultados. Llave maestra 2. El esfuerzo no crea manifestación cuando hay incoherencia interna. La alineación con un estado futuro estable es lo que convierte la acción en algo ligero, preciso y eficaz, sin fricción innecesaria. Llave maestra 3. El futuro no responde a plazos ni a urgencias. Responde a coherencia. Cuando tu estado interno se vuelve compatible con una probabilidad, esa probabilidad ya ha sido seleccionada, aunque el resultado visible aparezca después. Llave maestra 4. La identidad precede al resultado. No actúas para convertirte en alguien nuevo. Actúas de forma natural cuando esa versión de ti ya se ha estabilizado internamente y el comportamiento deja de necesitar disciplina. Llave maestra 5. La verdadera manifestación comienza cuando dejas de pedirle al presente que demuestre algo. Cuando permites que el futuro que ya está activo lidere sin interferencias, el presente se reorganiza por sí solo. Si este mensaje ha resonado contigo, no es casualidad. Significa que algo en tu interior ya está respondiendo a una línea temporal que se está activando ahora mismo. No necesitas entenderlo del todo para que funcione. Solo necesitas dejar de interferir. Si lo sientes, escribe en los comentarios una sola frase. Mi futuro ya está activo. No como una fina afirmación forzada, sino como una orientación interna. A veces, nombrar la dirección es suficiente para que todo empiece a ordenarse. Y si quieres seguir profundizando en este nivel de comprensión, suscríbete al canal. Aquí no perseguimos el futuro. Aprendemos a permitir que nos encuentre cuando estamos listos para recibirlo.